conocemos. Y ahora vamos a retornar a la senda de la Orden del Temple, como dije al principio de la cabecera. Así que, de divagarme mucho más, vamos a continuar después de la cabecera. Así que, dentro cabecera. Bueno, como comentaba en cabecera, hoy vamos a centrar en una de las figuras, vamos a decirlo después de Santiago de Molí, una de las figuras más importantes de la Orden del Temple, que es Jacques Breyer. Nació en el 1922 en Nogón, Francia. Desde su juventud siempre ha sido una persona que se ha interesado mucho por lo que era la alquimia, la cábala, todo lo que era el tema esotérico, la historia. Y bueno, que él tenía una peculiaridad, como fue creciendo, pues se fue centrando cada vez más en su estudio, en sus preparaciones, en sus investigaciones. Y bueno, que dentro de vamos a decirlo así, del organismo de compañeros que se dedicaban a la misma área, de investigación, análisis y demás, pues lo tenían como un poco marginado, lo decían que era demasiado enigmático, demasiado raro. ¿Por qué? Porque Breyer desde siempre ha sido persona que decía que para realmente descubrir la historia había que ir a los sitios, es decir, ir al lugar que ha vivido la historia, entender la historia que se ha sucedido ahí, pero también analizar esas leyendas mágicas o esos sucesos, vamos a decir así, no físicos, que también son importantes. ¿Por qué? Porque cuando se entrelazan esas dos verdades, esas dos historias, surge la verdadera historia, ¿no? O sea, como el origen del todo. Entonces, muchas veces cuando hacemos la entrada a la cabecera decimos la verdad y la magia y nos revela una verdad más allá del evidente. Pues eso es lo que hacía Breyer, ¿no? Se dedicaba a eso, a ese estudio. Durante su formación pues, llegaron algunos artículos referentes al castillo de Albini, como que estuve comentando, ese brote que hubo de ir a buscar ese tesoro maldito de los templarios, tanto el Ministerio de Interior de Francia como el grupo de la resistencia, que iban allí a intentar hacer investigaciones, pues lo llevó a eso y empezó a aplicar un poco lo que era la curiosidad, porque también tenía como una atracción bastante fuerte por todo lo que era la orden templaria. Y realizó varios estudios sobre la misma. Pues, un día, sobre 1952, principio de año, en enero, pues decide coger el coche y coger rumbo y hacer una pequeña visita al castillo de allí. Eso es lo que tenía pensado, hacer una pequeña visita. Pero cuando estaba llegando próximo al castillo se le rompe el vehículo. Bueno, pues deja el vehículo allí, se acerca andando al castillo, toca la puerta y le recibe, en ese caso el castillo era una propiedad privada, propiedad de gente, el conde de Rosemont, que lo recibe y le dice que, bueno, que se le ha roto el auto, que si podía dejarle pasar allí un par de días hasta que se arreglara el auto. Bueno, esos par de días al final fueron 9 años. Sí. Por eso digo que era una visita, se pensaba que era una visita corta, pero al final fue una visita demasiado larga en el tiempo. Pero desde el día siguiente, desde que se encuentra en el castillo de Albini, Breyer lo que hace empieza a investigar todo rincón del castillo, pasillos, bóvedas, criptas, los muros, las piedras, todo buscando eso, porque había muchos grabados alquímicos, cabalísticos, esotéricos, y empezó como un pequeño análisis. Y él empezó a tener suposición, a raíz de todos esos símbolos, de que había algún tipo de egregor templario anclado al castillo. Según como iba avanzando el tiempo, empezó a hacer prácticas, liturgias, para intentar contactar con los diferentes elementales, de las inondinas, de la salamandra, incluso de los gnomos, ¿no? Y esto lo que producía que por las noches se veían una especie de destellos o de luces que llamaban mucho a los vecinos del lugar, como francés, yo no lo domino muy bien, pero bueno, los vecinos de la zona, como diciendo, ay, mira qué curioso. Pero aunque intentó hacer una que otra liturgia para conectar con el egregor templario, nunca llegó a conectar con él hasta junio del mismo año, estamos hablando de 1952. En junio aparece una figura, vamos a decirlo así, por casual, por cosas del destino, no tenía nada que ver con la orden templaria, no tenía nada que ver con la ciudad de pero era un periodista, Marcelo Verier, que, bueno, por su editorial del periódico dice que se vaya a la zona de allí, del castillo, porque es una zona con mucho viñedo, mucho turismo, y le ofrecen que vaya pues, para hacer un análisis, un documental sobre toda esa historia, para fomentar el turismo también más por ahí. Pues bueno, llega allí la primera noche, que está en un restaurante, está comiendo, pues está escuchando pues, conversaciones de al lado, sobre los castillos, sobre esas extrañas luces, y todo, pues siente curiosidad y pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, pues ya le cuenta la historia del castillo de Albini, de ese tesoro maldito, desde que llegó un hombre misterioso
y se alojó en el castillo, no se sabe más nada de él porque ni siquiera salía a comprar el pan, pues se haya sucedido una serie de noches con sucesos raros. Bueno, pues esto incrementa más el interés. Todo periodista, pues, cuando ve cosas así que pueden ser suculentas, pues se despierta aún más ese interés. Y hace que se desplace a la mañana siguiente a Castillo de Argini. Toca la puerta, lo recibe el conde y pues, empieza a hacer un paseo por el castillo porque como dijo que era periodista, pues pensaba que quería hacer algún tipo de documental, de artículo. En uno de los pasillos se choca con Jacques de Breyer y ya, medio se lo presenta, porque no dio mucho tiempo a Breyer a que se lo presentara. Acto seguido coge a Marcelo, al periodista, y se lo lleva corriendo a uno de los pasillos porque había encontrado unos símbolos muy raros y quería enseñárselo y debatirlo sobre cosas del destino. A raíz de ahí, le dice Breyer que si le quiere ayudar a conectar con el egregor que existe, que está latente en ese castillo. Marcelo pues dice, bueno, pues se ha quedado con casualidad y encontremos alguna ruta para llegar al tesoro templario. Pues en vez de decir que no, pues dice, venga, vamos a intentarlo. Y dice que vale, pero que desde ese momento tiene que hacer 3 pequeños ejercicios. Uno de ellos es como una ducha mental, que como decíamos al principio, con esa especie de meditaciones matutinas para ir alejando la mente de malos pensamientos. Y poco a poco, eliminándose las tomas de alcohol y los excesos de carne, preparándose para el 12 de junio. Esa noche se reúnen previamente en una de las habitaciones comenté que había una torre, como que estaba una torre bastante emblemática, pues en esa torre, en la planta de abajo, en donde se reúnen para empezar a hacer lo que es el preparativo de la liturgia, ¿no? Como se puede decir, ese vacío mental, ese cambio de ropa, esa eliminación de cualquier tipo de fragancia o sustancia, vamos a tratar la sal y tal, y ya una vez preparados acceden a la planta superior y ahí dan paso al inicio de la liturgia. De tal manera, por eso, pensando que iban a conectar con algún tipo de egregor de la orden templaria. Para sorpresa de ellos, no fue un egregor, sino que se manifestaron alrededor suya los 11 grandes maestres de la orden templaria. Esto pilla un poco de sorpresa tanto a Marcelo, porque él pensaba que no iba a aparecer nada, si iba como espectador a lo que iba a suceder, pero para Breyer sí fue, la verdad que fue algo bastante impactante, ¿no? Encontrarse en esa situación, poder dialogar, comunicarse con esos grandes maestros, lo cual le dicen que deben de prepararse y encontrar a otra tercera persona para el 24 de junio. Aquí Breyer, pues, de los pocos contactos que tenía, será un amigo suyo que era Arturo. En el segundo encuentro, que es el 24 de junio, la noche de San Juan, ya como que le dan las primeras pautas de cómo deberían empezar a traer lo que eran las enseñanzas templarias que se han ido perdiendo y prepararlas para la nueva humanidad. Cosa que por Breyer, Marcelo y el otro amigo, el arqueólogo, pues, deciden de empezar a dar una serie de formas. Aquí le hace una petición expresa por concreta a Jacques de Breyer, que tiene que realizar al menos 3 libros con toda la doctrina templaria. Ahí le pilla de contrapié cambiado, porque decía que escritor era poco, pero al final sí, pasa la historia de uno de los escritores de la época. Y con las bases principales. Lo importante era las duchas mentales, la preparación, la observación en la noche y poco a poco la liberación de pensamientos negativos. Damos un poco la base de ese proceso. Después de ese encuentro ya se trasladan fuera. Breyer se sigue quedando en el castillo para seguir con ese estudio y por empezar a darle la forma o la estructura para crear esa orden, porque lo que al fin y al cabo lo que crearon fue el resurgimiento del 52, el resurgimiento temprano del 52, aunque en ese momento se le dieron la connotación del resurgimiento de Argini. Luego, con el paso del tiempo, se fue cambiando la connotación de Argini, poniendo la del 52, o el resurgimiento templario. En las fechas posteriores, hablamos del 1959, si no me falla la memoria, saca su primer libro, que es El alquimista Dante, hablando un poco de toda la enseñanza que camufló Dante en su infierno. Ahí hablamos también hace programas atrás, si os acordáis, de la vida nova o del infierno de Dante, como lo representaba. Hoy Breyer en ese libro ya redacta un poquito lo que era toda esa información que estaba camuflada, oculta, entre líneas dentro de Dante, o los libros que escribió Dante. Como decía, pues es el primer libro que saca publicado. En el 59 saca su segundo libro, Arcanes Solaris,
Ella habla un poco de los maestros ascendidos, incluso de los hermanos de Leópolis, y la doctrina pues, de la orden templaria ya un poco más en profundidad o para unos grados más avanzados. Terminando ya el trío de libros que se le pidió el primer encuentro que tuvo con los maestros templarios, que es Terra Omega, que sale publicada en el 1975. Ya en el 1959 abandona Castellalini y ya se desplaza a su lugar de residencia y ya continúa con sus enseñanzas. Hasta el 1990 aproximadamente tuvo un fuerte vínculo con todo lo que era el crecimiento de la orden templaria, pero a partir de ese año también coge una logia masónica, le pide el favor de que lo guíe o lo asista para la creación de la logia o por la estructuración de la logia. Entonces, a partir de ese momento también deriva esas funciones a la logia masónica. Y ya fallece en el 92, cuando ya la orden de los regimientos templarios ya bastante evolucionada y ya saliendo como diferentes ramas o diferentes líneas, ¿no? Porque Breyer en ese momento era un teólogo, es decir, era la unificación de todo lo alquímico, la magia, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos, y todo lo religioso, que unificó esas dos líneas y ya tal. Pero llegaba un punto, ya empezaron a librarse, había gente que le llegaba más lo que era la fe, la religión, y hay otros que se llegaban más por la alquimia, pero bajo la enseñanza de Breyer. Por eso siempre es importante, por eso hemos querido remarcar la figura de este personaje porque es bastante importante en la línea del temple. Allá vamos a ir cambiando el ambiente, un poco la dinámica, para ir preparándonos para la